Hola, buenos días, soy Andrés Boone. Hoy les voy a presentar una pequeña clase de cinemática en dos dimensiones. El movimiento en dos dimensiones es el desplazamiento de un objeto en un plano con componentes horizontal y vertical. Este tipo de movimiento puede descomponerse en dos movimientos de una dimensión independientes, en el eje X y el eje Y. Existen dos tipos de movimientos en dos dimensiones, uno con aceleración constante y otro bajo el efecto de la aceleración de la gravedad. El movimiento en dos dimensiones con aceleración constante es un movimiento ideal donde un objeto se mueve en un plano y posee una aceleración constante en X y Y, lo que hace que ambas cambien de forma uniforme. Aquí están las fórmulas del tema. El movimiento en dos dimensiones bajo el efecto de la gravedad, también conocido como lanzamiento de proyectil, es un movimiento parabólico donde un objeto posee una velocidad en x constante, porque no hay una aceleración en este componente, y su velocidad en y varía gracias a la gravedad que se toma como aceleración. Aquí están las fórmulas del tema. En esta simulación podemos ver cómo el objeto posee una velocidad en x de 30 metros sobre segundos y una velocidad en y de 51.96 metros sobre segundo. La gravedad actúa como aceleración en la componente y, lo que provoca que al iniciar el recorrido el objeto esté subiendo, pero progresivamente empieza a reducir su velocidad hasta llegar a un punto donde la velocidad en y es cero, alcanzando la altura máxima del recorrido del objeto. Posteriormente, el objeto empieza a caer, aumentando otra vez la velocidad del objeto en el eje Y, hasta llegar a tocar el suelo. Ahora vamos a hablar del movimiento circular uniforme, MCU. Es un tipo de movimiento en el que un objeto se desplaza en una trayectoria circular con una velocidad angular constante. La velocidad angular indica qué tan rápido gira el objeto. En el MCU, la rapidez es constante, pero la dirección cambia, lo que genera una aceleración centrípeta que siempre apunta hacia el centro del círculo. La aceleración centrípeta es la aceleración que experimenta un objeto que se mueve en una trayectoria circular. Aquí están las fórmulas del tema. Aquí les muestro una tabla con la nomenclatura del MCU. En esta simulación podemos ver un objeto que tiene una velocidad angular de 2 radios sobre segundo y está en una trayectoria circular de radio 6. Si inicia su recorrido, vemos que el objeto se empieza a mover, pero su velocidad angular es uniforme, lo que hace que el objeto siempre mantenga la misma velocidad. Por último, vamos a hablar del movimiento circular uniforme mareado, MCUV. Este es un movimiento de trayectoria circular de un objeto donde la aceleración angular es constante, lo que provoca que la velocidad angular cambie de forma uniforme con el tiempo. Debido a esto, la velocidad angular no es constante, a diferencia del MCU, y existe una aceleración tangencial además de la centrípeta. Aquí les muestro las fórmulas del tema. Aquí les muestro una tabla de la nomenclatura del MCV. En esta simulación podemos apreciar un objeto que tiene una velocidad angular de 2 radios sobre segundo, está en una trayectoria circular de radio 9 y tiene una aceleración angular de 1 radio sobre segundo al cuadrado. Si empieza su recorrido, vemos que inicialmente no es muy rápido, pero debido a la aceleración angular, su velocidad irá en aumento, haciendo que el objeto aumente su velocidad rápidamente. Esto fue todo sobre cinemática en dos dimensiones. Espero les haya servido y hayan aprendido un poco. Gracias por ver el video.